Tenemos la actividad 1, en la cual vamos a hacer referencia al uso de lo que es la fijación de celdas o columnas o filas. Entonces en este caso eso es para que no se mueva la referencia de la celda en la cual se está copiando la fórmula. Entonces en este primer escenario consiste en completar acá en los años hasta el 2022, entonces 2018 podemos seleccionar los dos primeros y arrastrar, automáticamente nos va a hacer un autoincremento y nos va a completar hasta el 2022. Igual hacia abajo podemos arrastrarlo, bueno, en este caso como solo está el valor 2017 nos muestra solo 2017, pero si aquí agregamos 2018, seleccionamos las dos nuevamente y lo arrastramos, ahora sí va a hacer el autoincremento. Entonces por acá vamos a ver el primer escenario, vamos a cambiar el nombre de la hoja que se llame fijar columna. Entonces para fijar columna recuerden que la referencia, bueno, primero insertamos la fórmula que era igual o más, entonces normalmente siempre es mejor usar el igual y seleccionamos la celda A1. Entonces ya ahí tenemos la referencia que nos va a mostrar el 2017, ahí sería el resultado. Entonces para fijar el valor o fijar la referencia más bien, damos doble clic, como es la columna lo fijamos antes de la letra, entonces agregamos el símbolo de dólar, de esa forma fijamos la columna, enter. Ahora nada más es de seleccionar este cuadrito y arrastrarlo a la derecha y después hacia abajo para copiar la referencia. Entonces aquí nos fijó la columna A. Entonces si vamos a la columna C2, tenemos que la referencia sigue siendo la celda o la columna A1. Después nuevamente por aquí sigue siendo la A1 y sucesivamente hasta llegar a la F, entonces siempre hacer la columna A. Ahora si vamos a la siguiente fila, aquí vamos a observar que se mantiene la columna A, pero ya cambia la fila a la fila 2. Entonces ese es el escenario que se refleja cuando fijamos solo la columna. Si vamos a la celda E4 por ejemplo, igual sigue fija la columna A y nos mantiene las referencias de la celda de la fila 3. Igual si seleccionamos la F6, entonces nos muestra la referencia de la fijación con respecto a la columna A y en este caso la fila 5, eso sí va en autoincremento porque va a saber corriendo uno anterior. Entonces recuerden que en el caso del 2017 todo el anterior era la celda 1, entonces en este caso se resta 1, entonces queda en la celda 5 o en la fila 5. Vamos a replicar lo mismo para fijar la fila, fijar fila. Entonces igual replicamos aquí 2018 entonces la referencia de A1 sería 2017, bueno, el valor. Ahora vamos a fijar la fila, entonces colocamos el signo de dólar antes del 1 para fijar la fila, enter. Igual nos muestra del 2017, nos desplazamos hacia la derecha y después lo desplazamos hacia abajo. Entonces en este caso si vamos a la C2, damos doble clic, ahora se desplaza una columna hacia la derecha que sería la B
pero mantiene la fila 1, por lo tanto esta es la que está fijada, lo que es la fila 1. Igual si vamos a la E5, entonces nos fija en este caso se desplaza la columna D, que es la anterior, y fija lo que es la fila. Entonces la fila sigue siendo la 1, la fila 1, así para todos. Por último vamos a fijar lo que es la celda, fijar celda. Entonces en este caso igual replicamos aquí 2018, por acá 2018, desplazamos o arrastramos, más bien arrastramos nuevamente, hacemos la referencia del 2017, enter, y ahora vamos a fijar toda la celda. Para fijar la celda ubicamos el signo de dólar antes de la columna, o sea antes de la letra, y colocamos también el signo de dólar antes del número, o sea la fila. Entonces ya ahí está la referencia fijada y no se va a desplazar, y en este caso todos van a ser 2017. Entonces si vamos a la F6, igual sería la referencia fijada de dólar a dólar 1, que sería la celda A1. Entonces ahora vamos por acá a hacer lo que es el ejercicio de la hoja 4. En este caso hay que hacer un cálculo de promedio, perdón, bueno, hay que agregar lo que es la cantidad. Aquí son ingresar nada más números aleatorios. Entonces vamos a ingresar 1, 2, 3, 4, 5, 3, 1, 4. En este caso, como es cantidad, se recomienda quitar lo que son signos de monedas, porque en ese caso no irían, es una cantidad. Podemos ingresar acá a borrar formatos. De esa forma ya tenemos la cantidad sin signo de moneda. Ahora dice que precio sin impuesto. Entonces acá ya lo más importante es siempre preguntarnos qué es lo que queremos obtener. Dice que sería el precio sin impuesto. Ok, vamos a hacer un cálculo. Ahora sería cómo calculamos eso. Entonces esa es la segunda pregunta importante. ¿Cómo calculamos el precio sin impuesto? Entonces sabemos que para obtener un total o un precio, en este caso sería por línea. Por lo tanto vamos a multiplicar el precio por la cantidad. Entonces en este caso el precio sería la columna B y la cantidad la columna C. Entonces ingresamos el signo de dólar, de igual, para ingresar o indicar que vamos a completar una función o una operación. Ahora elegimos la columna B, entonces en este caso sería la B2, y como es una multiplicación, entonces elegimos el asterisco que hace referencia a la multiplicación, y luego elegimos la celda C2 para obtener la cantidad. Entonces dice que 100 por 1 sería 100. Luego lo replicamos a las demás y de esa forma ya obtenemos el precio sin impuesto de cada una de las filas. La segunda segunda operación sería el precio más el impuesto. Aquí el precio sería precio sin impuesto más impuesto. Vaga ahí la redundancia un poquito, pero esa es la idea del ejercicio, para poder obtener el total. En otras palabras, esto es un total de línea. Entonces cada línea la vamos a totalizar acá. Entonces por acá nos preguntamos cómo calculamos el precio. Sabemos que ya lo tenemos en la columna D, sería el precio sin impuesto, y vamos a sumarle una vez el impuesto, que corresponde a un 13%. Entonces el 13% se calcula multiplicando el precio por el 13%. Entonces sería otra multiplicación. Entonces vamos a ingresar el signo de igual y
seleccionamos el precio más, aquí vamos a combinar con operaciones combinadas, entonces agregamos un paréntesis, nuevamente el precio por el 13%. En este caso, como ya agregamos el signo de porcentaje, no hace falta dividirlo entre 100 para obtener el decimal o el equivalente del porcentaje, ya que en este caso, al ser uso del porcentaje, de una vez el mismo sistema lo va a identificar como un porcentaje y va a hacer el cálculo respectivo. Eso es también una ventaja que tenemos a la hora de utilizar Excel. Entonces por acá nada más agregamos paréntesis o nada más dábamos enter. De esa forma ya estaríamos calculando el precio sin impuesto más el impuesto. Entonces el impuesto, lo que está en paréntesis, nada más que era el precio sin impuesto por el 13%. Enter. Por lo tanto, cada subtotal o cada total de línea sería, bueno, en este caso la primera sería de 113. 13 sería el porcentaje del impuesto. Luego doble clic para replicar el mismo la misma operación en los otros productos y ya estaríamos obteniendo el total de cada línea. Y al final nos indica que queremos totalizar cuánto fue el total de cantidad, entonces podemos hacerlo de una forma rápida. En la pestaña de inicio tenemos las opciones de edición y aquí tenemos una sumatoria, entonces damos clic acá y enter. Entonces él de una vez hace la selección del rango que contiene la cantidad y nos muestra el total. Podemos hacerlo con una operación, con una función que se llama suma, y agregamos paréntesis, seleccionamos el rango que queremos totalizar, damos enter. También podemos hacerlo por medio de función, de la insertar función, que sería acá, y usamos la de suma, aceptar, y nos va a mostrar que un cuadridiálogo con los argumentos para completar. De una vez nos da una sugerencia que va a hacer las sumatorias de la E2 hasta la E10, entonces nada más damos en aceptar. Esa sería otra forma de hacer la sumatoria rápidamente. Y nos queda otra opción, entonces voy a eliminar esta nuevamente y la vamos a insertar, que sería igual, y agregamos unas cuantas letras relacionadas con la operación, en este caso era de suma, entonces damos doble clic y nos va a completar la función. Luego nada más completar los argumentos o los parámetros, seleccionando el rango o cada uno de los valores que podemos completar. Damos enter y ya estaría la sumatoria realizada.